Desde la ciencia del éter damos un salto cuántico hasta Córdoba para visitar a nuestro amigo Fran Parejo. Esta vez daremos una charla sobre el éter y todos los secretos que guarda. Y empezamos. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos los amigos de Un Salto Cuántico y del canal La Ciencia del Éter. Hoy aquí con mi amigo Joaquín Piquer, que ha venido, o Kim Piquer, como le llaman sus amigos, que ha venido a Córdoba. Estamos en el Parador Nacional de la Ruzafa en Córdoba, tomando algo tranquilamente y departiendo de lo divino y de lo humano. Y bueno, también está por aquí detrás Vero también, que está aquí haciendo de asistente de cámara. Muchas gracias. Joaquín, ¿te lo estás pasando bien en Córdoba? Fenomenal, como nunca. Bueno, pues vamos a hacer un programa conjunto para los canales de La Ciencia del Éter y de Un Salto Cuántico. Y bueno, Joaquín, yo lo conocía por David Parcerisa, que con él en su día grabó un programa que me sirvió mucho para mis investigaciones, porque yo andaba mucho detrás de la interferencia alienígena y del tema de la clonación de humanos, que es un tema muy interesante que está relacionado, la replicación de humanos. Eran mis primeros vídeos con David. Sí. Genial. Y sin embargo, me gustaría mencionar que en realidad, aparte de todo eso, Joaquín es un dechado de virtudes de muchas disciplinas y una de ellas es la energía etérica, ¿vale? La energía etérica. Entonces, como introducción, porque el futuro de la divulgación, ya que sabemos un poco toda la sombra que se cierne frente al ser humano, conocer disciplinas que han sido vetadas hasta ahora. Y una de ellas es el tema de la energía etérica. Exacto. Energía etérica, que actualmente a lo mejor se lo conoce como energía escalar, o por ejemplo la materia oscura, o los neutrinos, o el prana, o la energía radiante que decía Tesla. Total, lo han bautizado de muchísimas formas. No sé si para confundir a la gente o simplemente la gente que lo investigaba no tenía referencia de otros nombres y le ponía el nombre que se le ocurría para poderla describir, para también diferenciarlo un poco de la palabra éter, porque a la mayoría de investigadores y científicos la palabra éter como que tiene como una connotación como espiritual y se quieren desvincular un poco de esta connotación para no quitarle, vamos a decir, credibilidad. Están como un poco acomplejados con esta connotación y quieren como sacársela del medio. Sin embargo, el concepto de éter, ya los filósofos griegos, o los Aristóteles y Platón, hablaban seguro del éter. Sí. Ellos hablaban del éter. En otros tiempos. Claro, pero o sea, la sabiduría que condensa la filosofía griega es brutal. O sea, explicaron todo básicamente con palabras bastante simples, aunque se habla mucho de Jesucristo en Oriente Medio, que tuvo gran trabajo porque eran más brutos que un arao, y la dominación romana, pero lo de los griegos es brutal. Entonces, el éter yo tengo entendido que es la quinta esencia de esta dimensión. Más o menos lo que vemos como energía o como materia física tiene un sustrato energético que puede ser definido como el éter. ¿Qué otros nombres dices tú que han sido utilizados? Bueno, también el del Wittenreich que dice orgón. Durante una época también se llamaba energía Odé de Odín. Odé, o energía odínica del dios Odín. Y también energía como el prana, o el chi, o el ki. Etérica y el orgón de Wilhelm Reich, que esto es muy importante conocerlo. Yo sigo el prana es un nombre indio, o védico se puede decir, ¿no? Ese coincide con el ki, el chi. Sí, coincide perfectamente, sería la misma cosa. Fíjate tú, todo el mundo, mira, en Cataluña todo el mundo ha visto bola de drag, ¿no? Entonces, la onda vital o el Kamehameha es una bola de energía de onda vital de ki, como se entiende en la filosofía asiática, es decir, es una energía vital. Una energía vital, básicamente, ¿vital? Que tiene pues una fuerza ilimitada, que no se desgasta y que puede ser usada en diferentes usos, tanto como arma, como sale por ejemplo, ¿vale? También hay lo que es la tecnología de las armas escalares. Luego también está para uso terapéutico, pero también para uso como de combustible, como de energía, como lo que está últimamente más de moda, como la energía libre, que de libre tiene poco, pero bueno, se utiliza ese tipo de nomenclatura de sacar energía del éter o sacar energía de esta sustancia que está en el universo, que por ejemplo hay un físico alemán que se llama Konstantin Meil, que dice que los neutrinos tienen la misma característica que lo que sería el éter, y dice que es la misma cosa. Neutrino y éter es el mismo concepto, pero desde un punto de vista de la terminología de la física, y el éter desde un punto de vista más bien fisiológico o ancestral. Ahora que todo el mundo habla de la ascensión, nueva era, la ascensión, vamos a ascender a la 5D y tal, que
sería muy matizable o es una afirmación bastante ligera, que está relacionado con el aumento de neutrinos. Sí, nos han atendido, compañeros, gracias. Existe un aumento de los neutrinos que no se sabe muy bien de dónde proceden y que tiene relación con el aumento de la conciencia. Hay gente que relaciona el aumento de la conciencia con un mayor baño de neutrinos cuyo origen no se sabe si es del Sol o de dónde proceden. No, los neutrinos están en toda la naturaleza. Estos son los responsables de que haya vida en el universo, de que haya vida aquí en la Tierra, de que exista el agua, de que exista el oxígeno. Es una energía que es no dual, que es neutra, que te da vitalidad. Digamos que tiene una naturaleza distinta a lo que se conoce como energía electromagnética. La energía electromagnética pues, es dual, tiene un polo positivo, un polo negativo y tiene sus límites. Por ejemplo, en la dimensión que nosotros vivimos, que es la tercera dimensión, pues todo tiene su jaula propia, todo tiene su límite. Por ejemplo, el agua tú la puedes contener en un vaso. Ajá. El aire lo puedes contener en un globo o en tus pulmones. Una onda de radio la puedes bloquear con una jaula de Faraday. Los rayos X los puedes bloquear pues, por un blindaje de plomo o un flujo más fuerte en función de la cantidad de radiación que esté emitiendo. Pero el éter, o la energía radiante que describía Tesla, por muchos filtros que tú le pusieras, lo traspasaba absolutamente todo. Con lo cual es una energía que traspasa los límites de la materia, de lo que la ciencia denomina la materia ordinaria. No tiene jaula, no tiene límites, lo traspasa absolutamente todo. Y una cosa curiosa es que, por ejemplo, la mente o la energía psíquica es de la misma naturaleza que el éter, es decir, que traspasa estos límites. Voy a poner un ejemplo de un experimento que se hizo a principios de siglo. O sea, es decir, la energía electromagnética puede ser contenida en moldes, baterías, pilas. Es contenible. De hecho, claro, nuestra energía se basa en eso. Sin embargo, la energía orgónica o etérica no es contenible, se escapa a cualquier recipiente. Se escapa, no la puedes atrapar, es completamente libre. Ahí sí se puede decir que es energía libre porque no se puede contener, no se puede retener, traspasa cualquier blindaje, cualquier espacio. Ajá. Entonces, y la mente tendría las mismas características. Es decir, tú puedes estar en Japón, otra persona puede estar en México, por ejemplo, y uno puede mandarle un mensaje telepático a la otra persona y ha traspasado pues medio planeta. A lo mejor, aunque esté dentro de una habitación blindada, el otro que esté al aire libre le transmite ese pensamiento. Es decir, que no... Y se hizo un experimento a principios del siglo XX, un ruso que se llamaba Leónidas Vasiliev, que agarró a dos sujetos. Leónidas Vasiliev, que es ruso. Los rusos son los pioneros en ese tipo. Vasiliev y su experimento. Sí. Entonces agarró a dos sujetos y los encerró en dos jaulas de Faraday a varios kilómetros de distancia. Una jaula de Faraday es una habitación que tiene un recubrimiento metálico, como por ejemplo el cobre, que impide que las ondas electromagnéticas puedan traspasar. Entrar o salir. Entrar o salir. Bien, entonces... bien. Ya está. Entonces agarró a una persona que estaba entrenada en lo que es la hipnosis y la telepatía y le transmitía unos impulsos para que le induciera sueño, para que esa persona a ver si se dormía justo en el momento que él estaba pensando. Y se hicieron varias pruebas en varios días, en varias condiciones y siempre pasaba lo mismo. También transmitían mensajes como por ejemplo colores o imágenes, porque también se vio que una imagen telepáticamente se transmite mucho mejor que una palabra entera o una frase. Ajá. Y entonces demostró que sí, que esa comunicación existía, con lo cual demostró que la energía psíquica no es de origen electromagnético, es de otra naturaleza. O sea que digamos que nosotros como cuerpo humano vivimos con dos tipos de naturaleza, una naturaleza física, material, electromagnética, que tiene sus límites, Ajá. y otra que sería la etérica y la mental, que esta no tiene límites. La cuestión, por ejemplo, hay un libro muy famoso que es La matriz divina de Greg Braden, que basa toda la obra en hablar de los procesos de hipercomunicación, en el sentido de que hay procesos de transmisión de información que no están sujetos al tiempo y al espacio, es decir, y eso nos lleva a la idea de un universo no local, que el universo no está en ningún sitio. La transmisión, o por ejemplo, el colocar a una hormiga reina
fuera del hormiguero y te la llevas muchos kilómetros y el hormiguero funciona porque la orden telepática de la hormiga sigue funcionando. Solo cuando muere la hormiga reina, el hormiguero o la colmena se escachifurcia, ¿no? O se desajusta y empiezan las disfunciones. No importa la distancia. Y además, en el momento en que muere, se empieza a desorganizar automáticamente y por tanto la hipercomunicación funciona por unos cauces distintos del tiempo y del espacio. Por tanto, es a través de esa energía vital o etérica o energía psi o mental, que sería una buena distinción. ¿Estamos hablando de una energía mental o vital? ¿O ambas? Digamos que tienen la misma naturaleza sin profundizar en que si son la misma cosa o no. Ajá. Por ejemplo, tú puedes decir, mira, un gato y una vaca, ambos son mamíferos, pero no son lo mismo. Pero Ajá. son de la misma naturaleza. Ajá. Pues entonces esto sería lo mismo. La energía psíquica es de la misma naturaleza que, por ejemplo, el éter, pero a lo mejor tiene una diferencia que las caracteriza, pero no deja de ser de la misma familia. Entiendo. Por ejemplo, una onda de radio es electromagnética y los rayos X también son electromagnéticos. La luz visible es electromagnética. No es lo mismo, pero pertenecen a la misma familia del espectro electromagnético. Entonces, claro, es muy interesante lo que has dicho de que tenemos una naturaleza diversa donde el cuerpo físico tiene unas limitaciones en el tiempo y el espacio. De hecho, realmente hay quien dice que la fuerza electromagnética funciona constantemente en el sentido de que la fisicalidad es una ilusión derivada del electromagnetismo. El tema es que como estamos en la misma frecuencia, yo no te puedo atravesar con la mano porque hay una repulsión electromagnética entre tú y yo, porque estamos, digamos, en la misma onda y repele, ¿no? Sin embargo, eso tiene unas propiedades, pero la energía mental y lo que pensamos está sujeto a otras normas. A otra naturaleza, a otras normas. Por ejemplo, otra cosa que se descubrió, por ejemplo, también los rusos, que siempre son los rusos los que van a la cabeza en todas esas investigaciones. Hay el físico matemático que era Alexander Kozyrev. Estamos hablando de los años 40, años 50 aproximadamente, en la antigua Unión Soviética. Ajá. Entonces él descubrió que, por ejemplo, que las geometrías cóncavas, o concretamente los espejos cóncavos, que sean curvas, esta curvatura aísla de alguna forma el campo magnético terrestre que hay en esa zona y hace de que tu percepción sensorial se desbloquee y se amplíe. O sea, hace como que de una burbuja para que toda esta contaminación electromagnética que hay en nuestro ambiente, pues la expulsa para que tú tengas una percepción más nítida. Y se hizo experimentos, por ejemplo, con cilindros, para que una persona se colocara dentro del cilindro, o por ejemplo de una espiral, sí, así vertical, y te colocas en medio de la espiral, o por ejemplo dos antenas parabólicas que tienen esa forma cóncava, una a cada lado, y hacían y todas las personas que estaban bajo esa influencia de esa geometría, por ejemplo un domo o una cúpula, mostraban pues signos de que recordaban vidas pasadas, tenían visiones y otra característica común, como esto se hizo en lo que es en un laboratorio de Siberia a una altitud muy alta en lo que es el norte geográfico, se dieron cuenta que cuando más al norte hacían los experimentos, más efectivos eran los resultados, hasta que descubrieron el límite, que es el paralelo 73. A partir del paralelo 73 para arriba, todos los experimentos psíquicos tenían una eficiencia del 100%, y se dieron cuenta de que la persona emisora que mandaba el mensaje, que estaba situado al norte, tenía más influencia que la que estaba situada al sur. O sea que si tú quieres manipular a alguien, te tienes que colocar geográficamente al norte de esa persona para tú tener más influencia sobre ella. Impresionante. Es decir, que si te sitúas de Dinamarca para arriba, por así decirlo, sí. tu capacidad psíquica aumenta y tu capacidad de influencia sobre los demás. Exactamente. Interesante. De hecho, bueno, los que lo conozcáis perfecto, pero los que no, en La Ciencia del Éter, que es el canal de Joaquín, resulta que desarrolla sus experimentos, lleva mucho tiempo experimentando con estos artilugios y estas formas cóncavas para potenciar la propia energía etérica que tenemos. La cuestión sería, esas visiones, la verdad que me recuerda al tema de los tanques de flotación de los agentes psíquicos, estos experimentos que se dice que se han hecho por la CIE, la KGB o los agentes psíquicos, pero que realmente esto lo han hecho
no los servicios secretos además, ¿no? Sino muchos científicos de reconocido prestigio, para intentar amplificar una energía y unas potencias que tenemos de base, ¿verdad? Todo el mundo lo tenemos. Todo el mundo lo tiene. Es que mucha gente piensa que ese tío tiene poderes y tal, pero creo que es importante lanzar este mensaje. Todo el mundo lo tiene potencialmente, ese tipo de visiones y de cosas, ¿no? Entonces también influyen en el momento en que tú naciste. Por ejemplo, el mismo físico Posirev, Alexander Posirev, se dio cuenta de que la influencia de la actividad solar influía en las capacidades psíquicas de las personas. Por ejemplo, una mujer embarazada que en su época de gestación había una actividad solar fuerte, y se entiende con actividad solar fuerte que hay erupciones solares o de eyecciones del sol, entonces bloqueaba la capacidad psíquica de ese bebé, y entonces salía psíquicamente, vamos a decir, más limitado. Y por ejemplo, y los que nacieron bajo la influencia de una actividad solar floja o débil, entonces su actividad psíquica era mucho mayor. Podemos decir que son niños más despiertos o con capacidades psíquicas como más abiertas, y les resulta mucho más fácil este tipo de experimentos. O sea, no es preferible nacer en momentos donde no haya eyecciones de masa coronal. Exactamente. Cuando no haya. De hecho, los experimentos que hacían, por ejemplo, de espionaje psíquico, que hacía la URSS contra Estados Unidos, miraban mucho la actividad solar, y entonces esos experimentos los hacían cuando había baja actividad solar para potenciar ese mismo efecto. Y también bajo los efectos de los espejos cóncavos, porque decía que los espejos cóncavos potenciaba la energía psíquica. Y otra característica es la respiración, porque descubrieron una técnica de respiración que se usa actualmente en Rusia, en el servicio de salud que tienen allá, que es la respiración nasal. Es decir, que tanto inspirar como expirar se haga exclusivamente por la nariz, nada de expirar por la boca. ¿Por qué? Para que tus pulmones tengan más resistencia al CO2. Porque cuando tú tienes más resistencia al CO2, resistencia entiende que tú tienes más capacidad de aguantar la respiración, entonces este intercambio de gases de oxígeno y CO2 se equilibra, y al estar equilibrado, entonces la calidad del aire que tienes en los pulmones es mucho más óptima. Entonces pues se recomienda por gente que tiene asma, que tiene gente, todos los problemas pulmonares que se te pueden ocurrir del presente, pasado y futuro, con esta respiración se solucionan muy fácilmente, simplemente con respirar y exhalar exclusivamente con la nariz. Pero además descubrieron de que ese tipo de respiración activa algo en la psique y hace que cuando te concentres en algún experimento psíquico para mandarle algún mensaje, si tú antes te entrenas con esa respiración de respirar calmadamente, exclusivamente por la nariz, entonces ese experimento o ese influjo es muchísimo más eficiente. Interesante, muy interesante. La cuestión es que Wilhelm Reich le llamaba energía orgónica de orgón, precisamente en homenaje al nombre del orgasmo, por así decirlo, que es una gran expulsión de energía puntual en ese momento, en el caso masculino, bueno, y femenino también, el orgón por esa energía vital, que además, por cierto, al tío sus experimentos se lo echaron por tierra diciendo que era un obseso sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Por llamarla así el tema de la energía orgónica. Lo que sí es verdad, claro, que tiene relación entonces con el cuerpo etérico, que muchas veces he desarrollado, el cuerpo etérico, y para que la gente lo comprenda muy fácilmente. Cuando una manzana se pudre, el campo etérico vital que tenía de la manzana se está yendo, por eso se está descomponiendo. Yo lo digo muchas veces en mis conferencias. El cuerpo etérico es un campo energético que tenemos que impide la desintegración entrópica. En el momento que lo perdemos. Luego te voy a decir un detalle. Termina. Perdón. En el momento que lo perdemos, pues nos pudrimos, nos venimos abajo, ¿no? En el momento del fallecimiento lo pierden, ¿no? También es cierto, cuando estamos vivos lo tenemos y también va fluctuando. La cuestión sería que hay formas de recargarlo del propio ambiente y formas también de perderlo, que sería pues no cuidándose, comiendo mal, descansando mal, etcétera, o estando sometido a los niveles de estrés que nos someten desde arriba. Hay otro personaje que se llamaba, era austríaco, el guardabosques, es Victor Sauberger. Este Victor Sauberger se dio cuenta de que hay varios elementos que interaccionan con el éter de una forma muy fácil. Es el agua, es el hierro, es el silicio
Y entonces se dio cuenta de que, por ejemplo, el hierro es un ladrón de energía etérica, ¿de acuerdo? Entonces se dio cuenta de que cuando tú cortas una manzana con un cuchillo de hierro, que sea ferromagnético, la manzana pierde la vitalidad muchísimo más fácil. Sin embargo, cuando tú cortas una manzana, por ejemplo, con un cuchillo de cobre, que no es magnético, o de oro, o de plata, como se hacía en la antigüedad... ¿La vajilla de plata? La vajilla de plata, entonces esa manzana conservaba la vitalidad mucho más tiempo. Actualmente... lo tenemos todo de hierro, adrede. Sí, adrede, pero ahora están de moda, por ejemplo, los cuchillos cerámicos. Los cuchillos cerámicos no son magnéticos. Tú puedes utilizar un cuchillo cerámico tranquilamente en la cocina y cortar la verdura, la manzana o lo que te quieras comer y no pierde la vitalidad. Es mejor, claro. Es mucho mejor, claro que sí. Te cuento una cosa, cuando una vez hablamos por teléfono sobre el tema de que tenemos que grabar algo sobre la energía etérica para compartirlo con los amigos del canal, me comentaste precisamente lo que descubrió Víctor Schauberger sobre el hierro que roba la energía etérica. Y ahora te iba a contar yo una cosa que te quería sorprender en directo. Y es que, ¿cuándo fue la edad de hierro? Se supone que la Edad Media. La Edad Media, un poco antes, sí. Siglo X, XI aproximadamente. Vale. Por los relatos que se cuentan de la época, el mundo feérico estaba muy a la orden del día. El tema de trasgos, hadas, esos seres del bosque eran más interactivos con la gente de lo que es ahora. Ahora mismo, como está todo electrificado y tal, está todo el mundo en otra, no percibe ese mundo feérico de las hadas o de los seres elementales del bosque y en sus más variadas gamas. Pero creo que una de las formas de hacerse menos interactivo fue que esas criaturas tenían problemas, una vez lo leí de cierto autor, que tenían problemas para lidiar con el hierro. O sea, el mundo feérico tenía problemas para lidiar con el hierro. Ya claro, porque interfería su energía, porque magnéticamente como que absorbía la vitalidad, por ejemplo, de esos seres que tenían una naturaleza pues etérica y entonces se la estaban jalando, se la estaban absorbiendo. Pues esas armaduras de hierro también se diseñaron de esa manera para intentar defenderse de ese mundo férico, de forma que no interactuara tanto para defenderse. No sé, que las campañas militares algo tenía que ver con defenderse del mundo férico, porque tú sabes que ese conocimiento se ha perdido, pero de algún modo antes se tenía en cuenta. El mundo de los chamanes y la brujería actualmente se sigue. El otro día hice una tertulia con una, que no la he publicado todavía, que decía: la diferencia entre un gran inversor y un supermillonario es que uno conoce la astrología y el otro no. Es decir, hay disciplinas ocultas, los reyes siempre han tenido un Rasputin de la corte, sí. Y de algún modo, sí leí hace mucho tiempo que el mundo férico tenía problemas para lidiar con el hierro. ¿Por qué? Porque pertenecen a un mundo más sutil, donde la energía etérica es más su ambiente, y entonces, claro, un tío de hierro no pueden molestarlo, no pueden actuar frente a él. Las típicas cadenas de hierro que te someten como de esclavitud, porque eso también te jala, te absorbe toda la energía vital. Por eso Wilhelm Reich utilizó placas de hierro y placas aislantes para atraer esta energía. Es un contenedor con capas aislantes y conductoras, y el conductor más efectivo que encontró era el hierro o el acero inoxidable, porque era el que absorbía de una forma más potente. Entonces, tú, por ejemplo, un acumulador de argón donde tú te puedas meter dentro, no es bueno tenerlo en una ciudad. No es bueno tenerlo al lado, por ejemplo, de un tendido eléctrico. ¿Por qué? Porque el acumulador de argón no solo acumula argón, acumula todo tipo de energía, ya sea electromagnética o no electromagnética. Es decir, que si lo haces en la ciudad, te absorberá la energía vital que hay allá, claro que sí, pero también toda la energía electromagnética dañina que hay en el ambiente también se va a quedar ahí dentro, y si te metes adentro también también irá hacia ti, y en vez de beneficiarte te va a perjudicar. Entonces hay que saberse muy bien las instrucciones de cómo funcionan los dispositivos de Reich, porque si no, en vez de bien, te pueden dañar, incluso te puedes enfermar y morir por no usarlos adecuadamente. Esto es un tema muy interesante porque, claro, ahora todo el mundo dirá: yo quiero eso, quiero recargarme y tal. Sí. Y claro, todo este tipo de nuevas disciplinas exige un estudio profundo, pormenorizado, y cualquier cosa, cualquier experimentación tiene que hacerlo con conocimiento de causa, porque la energía etérica o libre tiene un coste energético, y se puede utilizar eso, como ha indicado, para el bien o para el mal. Son como los gremlins, tienen sus instrucciones. Claro, si te pasas de la hora. Por lo mismo. Muy interesante porque hay que usarla con responsabilidad. Incluso Wilhelm Reich, el creador de los Cloudbusters, lo decía, que el Cloudbuster puede traer humedad al desierto o puede crear un desbarajuste y crear un huracán
ahí en la costa y se lleva unos edificios por delante. Exactamente, o el doorbuster. El doorbuster es el que absorbe energía negativa, ¿vale? Con una especie de tubería de hierro que está conectada al agua, que tiene que estar el agua fluyendo constantemente para que haga como de aspiradora, para que absorba la energía. Y entonces, pues sí, tú te lo pones enfrente y sí, te absorbirá la energía, es el excedente de energía negativa que tú tengas, sea electromagnética o no, pero hasta un límite. Si tú estás más de 10 minutos con ese aparato, entonces empezará a absorberte tu energía vital positiva. Pues si tú estás allá, una persona, y le metes 1 hora de doorbuster, pues al final va a acabar mareado, desmayado y en el suelo súper agotado. Primero se lleva la negativa y hay un momento cuando la gota sigue cogiendo la positiva. Exactamente. Claro, porque es neutra, ahora lo entiendo. Yo lo voy a estudiar el tema de la energía etérica, en el sentido, y además tengo alguna ponencia de conferencia sobre el tema de que en la antigüedad se describen seres, cuando se hablaba, por ejemplo, que el dios Vishnu o Indra, por ejemplo, aparecía en toda su gloria y majestad, es que estaban imbuidos de energía etérica, es decir, tenían carga etérica alrededor, y cuando alguien tiene mucha carga etérica tiene un brillo especial, un resplandor. Por eso, la embarazada, sí, tienes un resplandor especial, tienes la película del resplandor. De vitalidad, porque tiene dos vitalidades en un mismo cuerpo, el suyo y el del poseer. Y hay quien lo detecta y se le nota esa vitalidad. Sin embargo, claro, el tema de tanto una persona que tenga una energía etérica alrededor o armas de energía etérica son muy peligrosas porque precisamente las diferencias de potencial hacen que puedan absorber la energía del ambiente o de la persona y matarla. Exactamente. De hecho, probablemente en el Arca de la Alianza, cuando los sacerdotes decían no os acercáis al arca, acercaros con un peto, con una historia, con unas instrucciones, muchos se quedaron fritos de acercarse al arca. Era un instrumento cargado de una energía etérica que solamente algunos podían manejar y era altamente peligrosa, y algunos se quedaron fritos y les quitaron la vitalidad y cayeron fulminados inmediatamente por este efecto de la energía etérica. Pasa que, claro, ese supercondensador o lo que hubiera dentro del arca, que sería tema de otro programa más largo, sería apasionante, pero queremos que la gente que sepa esto, ¿no? Toda esta disciplina, está bien que la gente se ponga, pero con una responsabilidad y sobre todo una conciencia de que lo mismo que te da la energía te la puede quitar. Es un poco la cara B del asunto. Esto hay que explicarlo, Joaquín, ¿no te parece? En el caso de la peregrinación era por fricción electrostática, porque la energía electrostática, digamos que alimenta o atrae, o algunos dicen que incluso es lo mismo que lo que es el éter. Lo que es que cuando tú te das un chispazo, me ha dado un calambrazo. ¿Eso por qué? Esta concentración de electrostática, cuando está en un clima seco y soleado, por eso, como en Córdoba. Como en Córdoba. Pues por eso un acumulador de orgón funciona mucho mejor en un clima seco y caluroso, donde haya mucha facilidad para que haya energía estática, porque ahí el orgón se acumula con muchísima más facilidad. O sea que es bueno crear acumuladores de energía orgánica en Córdoba. Sí. Exactamente. Es propicio. Es propicio. Y como está a una altura del nivel del mar elevado, cuanto más elevado el nivel del mar, más efectividad tiene. Hay 3 características básicas. Uno, que sea en un clima seco, que haga sol y que esté en un lugar elevado por encima del nivel del mar. Si cumple estas condiciones, entonces tienes el lugar óptimo para tener un acumulador de orgón. ¡Guau, qué bien! Mira que sabes de esto. O sea, esto, cambiando el tema, ¿cómo te vino a ti esto de empezar a estudiar estas cosas? Pues de casualidad, porque yo al principio no tenía ni idea de qué era la energía escalar. A mí me vino por lo del Templo de Salomón, porque yo en el pasado, hace ya bastantes años, yo me inicié en la masonería. Y todo el mundo dirá, es masón. Bueno, es igual que Masón Illuminati. Masón Illuminati. Bueno, entonces, pues sí, estuve unos meses en la masonería. O sea, de hecho, no pasé nunca de aprendiz, ¿vale? Pero vi ahí en la distribución de lo que es el templo masónico, de que todos los elementos que tiene ese templo tenían que ver con la electricidad, tenían que ver con la energía, tenían que ver con algún tipo de chispa. Y digo, esto parece más un circuito que un templo. Claro. Y ahí empecé yo a estudiar, a indagar. Y ya como me empezaba a aburrir de las sesiones masónicas, con todo el respeto de los que le siguen ahí, pero yo me aburrí y me fui y seguí con esa investigación del templo, pero por mi propia cuenta. Claro, pero la gente que está ahí en la logia quiere, pues, muchos estarán por la avaricia del poder y tal, sí. Pero lo que desconocen es que esa adoración que tienen allí se ha quedado como un culto cargo. Es decir, no comprenden la mecánica
energética que tiene eso y que está ahí pintado, Sí. ellos se quedan más que en la mera simbología, en el ritual, y no Es para- comprenden claro, el origen de ese símbolo. La mayoría que están ahí es para tener contactos sociales para que tu empresa funcione mejor. Eso es. Igual, a lo mejor habrá alguna persona que tenga alguna iniciativa espiritual para avanzar. El Club pero Rotary, el según Rotary. La experiencia que yo tuve, la mayoría era gente que tenía negocios y que usaba esos contactos para que fluyeran. Un networking, un networking. Exactamente. Y yo cuando yo vi eso me decepcioné y yo digo, ¿sabes qué? Yo me voy aquí. Pero tú te diste cuenta y dices, esto está diseñando un circuito de energía. Exactamente. El dibujo, claro, es la Y clave. entonces, a partir con los años, conocí a David Paseriza, y le dije, mira, yo tengo esa teoría, pero necesito pues el consejo de alguien que sepa de física, que sea científico, para que me asesore para ver si yo estoy alucinando o tengo razón. Y a partir de ahí fue cuando me contactó con un físico, que es el Artur Sala, que él me inició en todo el conocimiento de la energía escalar. Y lo que yo sé de energía escalar es gracias a él. Entonces él fue quien me inició, me enseñó y me instruyó la mayoría de las cosas que yo sé ahora. Entonces me apasionó el tema y yo pues seguí también estudiando por mi cuenta hasta hoy en día. El problema que creo que tenemos es que la energía etérica, tanto la que tenemos nosotros como la que está disponible del éter, estaba como comprimida o constreñida por la gran carga, supongo, emocional o electromagnética del mundo moderno. ¿Esto se puede concebir así? Sí, es que tenemos una carga de contaminación electromagnética muy elevada y esto ya viene desde cuando se instalaron los primeros tendidos por ejemplo, del telégrafo. Ya cuando había el telégrafo ya había una carga electromagnética que ya no era lo natural. Luego ya vino los tendidos de luz eléctrica, luego ya vino las antenas de telecomunicaciones, ahora ya con otro tipo de tecnología que mejor no nombrarla, pero ya sabemos cuál es. Entonces cada vez se va cargando el nivel de hercios, el nivel de gigahercios, y entonces cada vez está más bloqueado. Y las televisiones actuales de pantalla plana, que son tecnologías de semiconductores, exactamente. y nanocell, ahora hay televisiones nanocell, es todo en nano, y claro, son semiconductores y superconductores que están creando campos que nos comprimen la energía etérica. Entonces, el bloqueo o la razón de por qué una energía escalar que todo el mundo pudiera tener en casa, a una energía libre, que sí, inalámbrica, que todo el mundo puede tener electricidad en casa, no se trata tanto de que sea gratuita, tampoco sería gratuita porque te la cobrarían igual, porque esta gente te lo cobra todo. No sería por el hecho de que te ahorres unos euros en el recibo de la luz, sino en el efecto que tendría todo este tipo de antenas escalares en toda la población y el efecto que tendría esta irradiación de energía de una forma constante y fluida sobre la mente y el cuerpo de la gente, porque al final el ADN mutaría, la gente que está enferma al final se curaría, habría un cambio de conciencia en la gente al cabo de un tiempo, no te puedo decir cuánto, al cabo de un tiempo, y entonces la gente ya se daría cuenta de una realidad y se empezaría a cuestionar su propia realidad. Yo creo que es esto lo que quieren evitar, no por un tema económico, sino por un tema de cambio de conciencia que tendría la gente al estar sometido a la influencia de esta energía de una forma ya más directa. Claro, ni tampoco por la salud, ¿no? Habría una incidencia directa en la conciencia. Principalmente en la conciencia. Luego, de rebote también en la salud, pero sobre todo en la forma de pensar. Vale, oye, qué interesante. Y si pudiéramos coger carga etérica, se desarrollarían habilidades psíquicas, poderes, como le llama la gente comúnmente. Tendríamos poderes. O poderes que pueden parecer cosas mágicas, pero son cosas naturales que todo el mundo ha tenido. En la antigüedad se tenían más porque habían menos bloqueos electromagnéticos y por lo tanto tenían el ambiente más libre y por eso pues eran más potentes, tenían más habilidades porque no tenían este estorbo electromagnético que hay ahora. Ahora es mucho más difícil. Capacidades intuitivas. Exacto, ahora tienes que ser casi un genio para tener las mismas habilidades que alguien que hace, por ejemplo, 200 años. Impresionante. Y gracias a tu desarrollo de tu invento, él ha desarrollado un casco o una cámara cóncava, eso potencia tu energía etérica y desarrollas más habilidades, más intuición, más conciencia. Te lo potencia, te lo aísla. Lo del casco lo voy a comentar brevemente. También había un ruso a principios del siglo XX que se llamaba Alexander Barchenko. Alexander Barchenko. Este era médico, biólogo, pero también le gustaban las ciencias ocultas y le gustaba pues lo que es el tema del psiquismo.
y hizo varios viajes y se dio cuenta de que, por ejemplo, las coronas de los monarcas, los gorros papales, les daba cierto poder a esas personas, porque tenían una forma como ovoide, tenían una forma como de huevo colocada en la cabeza. Y decía, eran de oro, de plata, eran de cobre, a veces tenían incrustaciones de piedras preciosas, o sea, eran de metales no magnéticos, que si pones un imán no se pega. Entonces dijo, esto lo tengo que estudiar más. Entonces incluso en el Tíbet hay como una ceremonia así como de un oráculo, donde sale pues un maestro tibetano que se pone una coraza aquí, cóncava, creo, no sé si es de cobre o de oro, y le empieza a leer el oráculo a toda un la peto gente. sacerdotal como el de los ¿cómo se llama? El de los sacerdotes hebreos. Sí, pero este es redondo y cóncavo para recibir más este tipo de energía, y también el gorro que tiene también tiene forma ovoide, tiene forma como de huevo. Y entonces diseñó unos cascos de cobre con aleación de aluminio y empezó a hacer experimentos psíquicos con los cascos de cobre. Y de ahí yo agarré la idea y digo, pues me voy a hacer mi propio casco. Y entonces tuve una colaboración de un empresario que tiene una fundición de cobre que me dijo, oye, yo si quieres te ayudo. Y entonces estuvimos los dos, diseñamos un casco y él pues me hizo el favor pues, de regalarme ese casco, que es el que yo tengo. Pues también tengo un casco hecho por mí mismo, de forma casera, que todo el mundo se lo puede fabricar, como por ejemplo un bol de las ensaladas que sea de aluminio, ¿vale? Tú lo pones al revés, te lo mides para que te quepa en la cabeza. Eso ya es una superficie cóncava de aluminio que todo el mundo puede conseguir, y yo a través de unas láminas de cobre de aluminio, con unos remaches le hice una forma más abobada como de huevo, y con eso también empecé a hacer experimentos. Y entre un casco y el otro, pues hago ese tipo de pruebas, y sí, la verdad que se consigue una concentración que sin el casco no se consigue. Y ya te ve tu madre o tu vecina con el casco puesto de aluminio. Sí, mira, ya está el deja la explotado. conspiración. Bueno, es una broma, por supuesto, ¿vale? Fijaros bien que no son tonterías lo del casco de aluminio. Siempre se ha intentado ridiculizar donde hay parte de verdad. Y mira, Joaquín, llevamos ya, no sé cuánto llevamos, cerca de 3/4 de hora, 1 hora. Si te parece, lo dejamos aquí. Y yo lo que recomiendo encarecidamente es que visitáis La ciencia del éter de Joaquín Piquer para aumentaros el conocimiento de la energía etérica, y para que aumentéis vuestra carga etérica y vuestros superpoderes, que mucha falta nos hace con la opresión electromagnética de todo tipo que nos dan los de arriba constantemente. Si visitan mi canal también verán otros inventos, otros dispositivos, que tengo como unos sonidos que también tengo, que también están a la disposición de cualquiera que los quiera descargar. Pero bueno, eso ya a quien le interese que visite mi canal, y ahí está toda la información. Genial. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, pero volveremos otro día en el futuro. Mira, este programa hace un año que lo hablamos, oye, tenemos que grabar y tal, pero me alegro haber esperado un año para hacerlo aquí en directo, ¿vale? Y no cada uno desde su salita y con el fondo verde ese raro, sino aquí, en un espacio aquí lo más natural posible. De lujo. Y agradable. Así que bueno, un abrazo, ¿vale? En directo. Muchas gracias y nada, que os esperamos en Un Salto Cuántico y en La ciencia del éter, y arriba esos corazones y arriba esa energía etérica. Gracias, chao.